Quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor puso en mi corazón acerca de la oración eficaz. Y la oración eficaz podría ser una materia, ¿no? La oración eficaz. Pero no es una materia, no es oración eficaz 1, sino que es oración eficaz porque uno igual que Hechos 1, como dijimos la vez pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque continúa, porque hay Hechos 2, 3, 4, 5 y se sigue escribiendo con tu vida. De la misma manera, muchas aristas y muchas cosas de las perspectivas de la oración que el año pasado hemos tratado muy específicamente, y que sería bueno que este año también lo hagamos en uno de los talleres que tuvimos. Y es muy interesante porque la oración es efectiva, pero a veces hay cosas que tenemos que saber en cuanto a la oración. Hemos hablado de la oración no contestada positivamente, es decir, contestada pero no como esperábamos. Hemos hablado de la oración postergada y de lo que esto significaba. Hemos hablado de la oración contestada y de muchas circunstancias por las cuales a veces cada detalle, uno de estos puntos, la oración o no se contesta positivamente, o se posterga la respuesta, o se contesta afirmativamente, a veces en el momento que también vemos ahí la mano de Dios. Así que oración eficaz 1. ¿Y por qué también oración eficaz 1? Bueno, tal vez porque esto de lo cual vamos a hablar debe ser nuestra primera oración. Después de haber hecho la oración de fe y de arrepentimiento para entregarnos a Cristo, la oración que debe estar en nosotros como algo más importante es por la salvación de las personas. Esta debe ser la oración más importante. Y pensando en esto, esta semana el Señor me inquietó en esta carga, y que un poco les adelanté a los hermanos antes de la reunión de oración que tuvimos el miércoles, porque tenía esta inquietud. La oración más importante es por la salvación de otros, de las personas. Por eso tal vez oración 1, oración eficaz 1. Lo cierto que Santiago dice en su capítulo 5, versículo 16, la segunda parte, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Escuchen bien, la oración que se hace con eficacia, la oración que se hace correctamente, la oración que se hace de acuerdo al plan de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, a través de un justificado de Cristo, puede mucho. Puede cambiar las cosas, puede transformar, puede hacer milagros, puede hacer que la mano de Dios se manifieste. Por eso es tan importante la oración. Pero también es tan importante hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estar en el Espíritu de Dios, estar lleno de la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Y saber que la oración para la salvación de las personas es la más importante. Es lo que tenemos que tener en cuenta cuando oramos por algún familiar. Tienen familiares, todavía tenemos familiares que no conocen al Señor, ¿verdad? Algunos como nosotros tenemos, y nos parece difícil su conversión, porque conversión, lo que significa conversión, compré una Biblia y le digo: dame esta, toma esta, no, porque esta no me gusta, porque la traducción no es como debe ser en el original griego, porque el peso de las palabras es tremendo. Y esta versión no dice arrepentimiento, dice cambio de actitud, y no es lo mismo. ¿Cómo? No es lo mismo. Sí, pero dice en griego otra cosa, pero sí, eso significa una conversión. Esa palabra en griego significa que yo venía caminando para un lado y empiezo a partir de Cristo a caminar exactamente al lado opuesto. Eso es conversión. Es un giro de 180 grados y no una vuelta atrás. En cambio, un cambio de actitud no es lo mismo. Yo antes, pongo un ejemplo, era hincha de Racing, imposible para mí, y ahora soy hincha de Independiente. Me arrepentí, hice un cambio de actitud. Antes era radical, ahora soy peronista. Cambié de actitud.
¿Estoy arrepentido del anterior? No, porque en lo anterior yo también tenía ciertos principios, ciertas cosas, aproveché tal o cual cosa. No hay arrepentimiento, hay un cambio de actitud y no es lo mismo. La palabra arrepentimiento tiene un peso en sí mismo que no podemos darnos el lujo de cambiar. Aquellos que escucharon por boca de Pedro su primer mensaje, se compungieron, le pegó en el pecho el mensaje y se arrepintieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? La carga, el peso del Evangelio había caído sobre ellos y se sentían arrepentidos, y Pedro les dijo: ustedes crucificaron al santo y al justo, pero la muerte no lo pudo detener, porque Él es la vida. Y ellos sintieron ese peso y se arrepintieron y les dolió, les golpeó el pecho. Eso es arrepentimiento. Entonces no es lo mismo. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Es muy importante nuestra oración, es muy importante tu oración. Y a veces, dentro de las listas de oraciones que tenemos, pasa de largo y ya es como que es una rutina más, como es una lista de pedidos más que tengo que cumplir. Y cuando estiramos el rollo de las peticiones que tenemos, es un rollo casi interminable. ¿No les pasa a ustedes? Que viene un hermano y dice: che, ora por esto, ora por lo otro, ora por aquello. Y entonces ya dice: Señor, ¿qué hago? Señor, dice: bendecí todo esto. Porque no tengo tiempo físico ni material para poder encargarme de cada carga, además cada petición puede ser una carga. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? Y a veces descubro que en muchos de los pedidos de oración que recibimos, y que se terminan haciendo listas interminables, están los pedidos de pido oración por el vecino, del primo, del cuñado, del tío, del abuelo, para que le vaya bien, para que le vaya bien el trabajo, para que tenga un buen viaje, unas buenas vacaciones. Yo digo, nosotros tenemos que estar invirtiendo tiempo en eso. O para que reciba sanidad del dedo gordo, o para que pase este momento, pobrecito, y porque pobre, porque tiene esta situación, y que Dios lo bendiga. Y yo digo, esta es la oración que Dios quiere que hagamos. Porque en el sur, un pastor de los nuestros se gozaba y daba testimonio de que lo paraban en el supermercado para decir: el pastor, ore por sanidad, ore por esto. Y gente no creyente, que se habían enterado, y entonces veían a él y lo paraban: quiero que ore por mi situación, quiero que ore por mi trabajo. Y se gozaba por esto. Mira, la gente inconversa nos para que oremos por ellos. Sí, está bueno tener el favor con el pueblo. Pero nuestro pastor le dijo: ¿y te pidió alguien que oraras por arrepentimiento? Para conocer al Señor, para entregarse al Señor, para de verdad conocer a Dios. ¿No será que la gente nos está tomando como curanderos, como personas que estamos disponibles de parte de Dios para solucionarle los problemas, y no los llevan a confrontarse con el Evangelio que puede transformar sus vidas? ¿Es esta la oración que quiere Dios que hagamos? Que nos ocupemos exclusivamente de los detalles, los pormenores, y que le vaya bien, que la situación cambie, que tenga unas buenas vacaciones. Sobre todo, imagínense, alguien que hace años que no puede salir de vacaciones, van y le piden que ore por otro que va a salir de vacaciones, y se queda: yo tengo que orar por este que se va de vacaciones, yo hace 10 años. ¿Saben qué contradicción de pecadores, ¿no? Interior. Pero bueno, tenemos que bendecir. Hermanos, la oración que se hace con eficacia por el justificado en Cristo Jesús puede mucho. Y nuestra oración debe ser para que la gente conozca a Cristo. Sí, que se sane, sí, que se le vaya bien, sí, que ordene su vida, sí, que salve su matrimonio, sí, pero que conozca, que tenga un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Tan importante, tan importante. Jesús mandó a sus discípulos antes de partir: vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? ¿Qué cosa? Discípulos. Era natural que en la iglesia primitiva la iglesia tuviera favor con el pueblo. La gente recibía el favor de los beneficios de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Recibía todo tipo de beneficios. Y la gente tenía un aprecio por los cristianos.
porque vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios se manifestaba extraordinariamente a través de ellos. Está bien, pero el mensaje, que debe ser lo primero, lo más importante, que cuando a mí me dan, o yo tomo la decisión, escuchen bien, de orar por alguien para salvación, eso es algo tremendo. Porque yo voy a pedir que en esa persona ocurra un milagro. Yo le voy a pedir a Dios que en esa persona ocurra un milagro, algo que yo no puedo hacer. Y es necesario que Dios se manifieste. Entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Y contra qué tengo que confrontar? Y ahí nos vamos a dar cuenta a veces cuán infructuosas son esas largas listas de oración donde se pone todo en la misma bolsa. Ahora, cuando te pones específicamente a orar por una persona con su nombre, o dos personas, o tres personas, ahí vas a sentir el peso y la carga y la responsabilidad que esto conlleva. Y te vas a dar cuenta que tu oración puede hacer que esta persona sea movida a abrir sus ojos espirituales y Dios les pueda revelar la persona de Jesucristo para salvación. No es poca cosa. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice en el capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Versículo 1, no está, no te preocupes. No desmayamos. No desmayamos. ¿Por qué razón? Porque cuesta. Yo les pregunté si hay alguno que todavía tiene algún familiar que no se ha entregado a Cristo, que no conoce a Cristo. Todos tenemos. Y pareciera que cuesta, ¿o no? Cuesta, ¿no? Duro, dice, qué duro. No cree en nada, está en cualquiera. Pero dice Pablo, habiendo recibido este ministerio, no desmayamos. No desmayamos, porque no es nuestro problema. Dios va a cumplir su palabra y cómo lo va a hacer, lo va a hacer Él. Pero yo tengo que estar firme, orando. Entonces, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Fíjense, si nuestro evangelio, lo que enseñamos, lo que predicamos, está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, como lo llama Jesús en los evangelios, dice padre de mentira, el príncipe de este mundo, Satanás cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, de aquellos que no han creído y no le dan importancia y están en otra cosa. Entonces el diablo ciega su entendimiento y no perciben la voz de Dios, la palabra de Dios, los mensajes de Dios, las advertencias de Dios, las enseñanzas de Dios. No perciben. Conocen la historia, celebran la Navidad, pero pasa de largo. No anida, no pega. Algo está sucediendo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Justamente, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vamos viendo cómo tenemos que orar por esa persona. Y nos damos cuenta que no es Señor que se convierta, que cambie su vida. Y yo lo hago así, tratando de sacármelo de encima, Señor hace esto y yo sigo. Pero hay una lucha espiritual por cada alma, por cada vida. Hay una lucha. Por eso Pablo dice, no desmayamos. No vamos a aflojar porque a mí me interesa. Primero, si es un familiar, ni hablar. Si es un amigo, vecino, compañero de trabajo, o quien sea, hasta lo último de la tierra, es una vida a la cual el Señor ama profundamente hasta haber entregado su vida por Él. Aún el más perverso, tenemos que mirarlo de esta forma. Se hará la justicia humana, la justicia divina, pero nosotros tenemos que tener esa compasión. Muy bien, entonces dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos precisamente para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, le pase de largo, no lo perciban. ¿Y qué tipo de ceguera es el que el enemigo pone en las personas? Que las personas no perciben, no se dan cuenta. La gracia de Dios los quiere cubrir, pero hay otra cosa que ocupa su corazón, su mente, sus pensamientos. Cegó el entendimiento con los afanes de la vida.
siempre un poco más. Le preguntaron a la persona más rica del mundo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite por conseguir? Y él dijo, un poco más. Nunca termina ese afán de tener más. Y cuando tengo todo lo que necesito económicamente y me sobra, ¿qué más puedo tener? Poder. Quiero poder para manejar, para ordenar, y necesito poder. Esa es la causa por la cual muchos políticos que no eran políticos, que tenían mucho dinero, se meten en la política porque ahora quieren experimentar el poder y dominar. Siempre un poco más. Los entretenimientos. Yo le dije en una reunión de jóvenes hace unos sábados atrás, qué difícil es dejar el celular en las reuniones. Qué difícil es no distraerse. Qué difícil es a veces, hay otras personas más que otras, algunos que tenemos tendencia a dispersarnos, pasa una mosca volando, le veo algo verde y se me voy atrás de la mosca. Qué difícil es prestar atención a veces a las cosas importantes y no nos damos cuenta. Todo tipo de entretenimiento, es decir, cosas que me quiten la atención, que no me dejen pensar, que me hagan estar ocupado en cosas que son triviales. Entonces me compro un equipo que lo pongo acá en mis ojos y me hace estar virtualmente en otro lado y ya estoy ahí jugando. ¿Y cuántas horas se van? O en los videojuegos, o en las películas que a mí me gustan tanto, y a otras cosas, y cuánto tiempo se nos va. Y perdemos tiempo, perdemos crecimiento, perdemos oportunidades, perdemos de recibir del Señor, perdemos de bendecir a otros, perdemos. Entretenimientos de todo tipo que nos podamos imaginar. El diablo es muy astuto, sabe muy bien cómo llegar a nuestras debilidades para distraernos y que perdamos el tiempo. Bueno, riquezas, está bien, esto puede ser una alternativa, no es mi caso, pero puede ser, ¿no es cierto? Política, se pelean de un bando y del otro y es todo lo mismo. Van a parar al mismo lugar, en las mismas cosas y bajo las mismas dependencias, pero ideologías que dividen familias, amistades de años, ideologías que se meten para querer convencer al otro de que esta es mi verdad, que yo tengo razón, que así ha sucedido, y que no se toman el más mínimo tiempo de revisar la historia para comprobar que ninguna ideología ha podido transformar la vida de las personas en amor, en paz, en justicia, en equidad, ninguna. Dice, bueno, pero este es un mal menor, este es el mejor de los males. De ninguna manera. Hay un modelo de vida que es Jesús. Pero gente que abraza la ideología y cuando vas a hablar con la persona y lo saludas, ¿qué tal? Esto es de la capital, o esto es de la provincia de Buenos Aires. No, te venía a saludar a ver cómo andabas. Pero ¿qué sucede con la persona? Está tan llena de toda esa basura que no tiene la capacidad de ver un poquito más allá de eso. Y su vida está sumergida, enceguecida en esto. Bueno, distintos tipos de problemas, pruebas. A veces las pruebas y los problemas se terminan haciendo una forma de vida. Estaba leyendo uno de los evangelios que dos tipos de oraciones que en algún momento les voy a compartir, pero en una de ellas hay dos ciegos en el camino. Los ciegos escuchan que el que está pasando es Jesús y empiezan a los gritos: Señor, Señor, Hijo de Dios, Hijo de David. Y los discípulos, no molesten al maestro, ¿no? Y ellos gritaban más y la gente decía: no molesten, sáquenselo de encima, que no nos molesten, que estamos en la reunión. Y estaban gritando, hasta que un momento Jesús escucha, siempre escucha. Se da vuelta, viene hacia ellos y solamente les dice: lograron la atención de Jesús. Qué importante, lograr la atención de alguien. Los niños saben hacer muy bien esto, ¿eh? Tenemos que aprender de ellos. Pero lograron atraer la atención de Jesús hasta que Jesús se para, saca los obstáculos y dice: bueno, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: que recibamos la vista. Reciban. Y siguió su camino. Es interesante
que estos ciegos, cuando Jesús les pregunta ¿qué quiere que les haga?, no les dijeron, Señor, porque bueno, vos sabés que cuando era chico yo me enfermé, quedé ciego, y entonces a partir de ahí mi familia tuvo problemas económicos y tuve que venir a mendigar porque no podía, mi papá no tiene trabajo y esto trajo una complicación y en la familia me dejaron de lado y entonces claro, yo no tengo más que hacer esto y nadie me da bolilla y bueno, estoy acá mendigando por él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te hagas? Y el ciego dijo, esta es mi oportunidad. ¡Que sea sano! Sí, recibí la vista y siguió camino. Era tal vez la única oportunidad que tenía. No perdió tiempo. ¿Saben cuántas veces el Señor nos dice, ¿qué querés que te haga? Y nosotros estamos tan cómodos en nuestro problema, tan acomodados en nuestra prueba, y ya nos acomodamos también que seguimos en nuestra prueba. Y no solamente nosotros seguimos andando indefinidamente en esa prueba, aunque lo tenemos al Señor, sino que todo el tiempo le contamos a otro la prueba que tengo, y siempre uno lo ve y siempre tiene una prueba, siempre está ahí, nunca hay una levantar la cabeza y decir voy a tomar una actitud de fe, voy a pelearla, sigo en esta, pero en el nombre de Jesús, che, ayúdame a orar, vamos a clamar. Siempre hay un acostumbramiento. El cojo de nacimiento que estaba a la puerta, en la entrada de la puerta de la hermosa, cuando Pedro y Juan lo miraron y dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, recibe. Está esperando recibir algo. Es peligroso a veces estar pidiendo y no empezar a actuar de manera de darle la oportunidad a Dios de recibir, empezar a cambiar y empezar a pensar de tal forma en que Dios está orando, porque a lo mejor las oraciones se postergan. A lo mejor Dios dice, no, esto no te conviene, pero a lo mejor se postergan. O a lo mejor hay un príncipe de Satanás interponiéndose en el camino para frenar la bendición. Y no te podés acomodar, tenés que seguir clamando, luchando, porque hay gente, hay ángeles que están luchando por vos. Y si bajamos los brazos, los ángeles verán, estamos peleando acá y este tipo se va, abandona, ¿cómo hacemos? ¿Yo qué hago acá? Ahora, si los ángeles ven que ustedes están ahí firmes y dicen, no, yo sigo hasta el fin, te vamos a vencer. Porque la orden de bendición salió de Dios y se va a cumplir. O sea, vean qué importante el peso de la oración. La oración con eficacia del justo puede mucho. Por eso es tan importante orar y no agarrar una lista de oración, 500 peticiones. Yo le miro y digo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es esto? ¿Y quién es esta persona? ¿Conoces a esta persona? No, pero me pidieron porque es del otro. Pruebas. Las pruebas a veces son un medio que Satanás usa aún a los cristianos para tenerlos enceguecidos. Y finalmente distracciones de todo tipo. Como ya dije, es muy ingenioso el enemigo para generar todo tipo de distracciones y cosas que me hagan desviar del blanco. Bueno, de hecho pecado es cerrar el blanco, ¿no? Entonces es un pecado. Cuando Jesús enseña sobre la parábola del sembrador, habla de los de junto al camino. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Así que el diablo enceguece, pero cuando el diablo ve que hay alguien que está viendo su corazón, viene, ¡ay, mira la mosca! ¡Pim, pum! Te robó, hizo que perdieras la atención de lo que habías recibido. ¿Cuántas veces el Señor te habló de algo? Y en ese momento te golpeó el corazón, la nuca, todo. ¿Y después qué pasó? Se disipó, se olvidó, se perdió. No es que Dios no habló, no es que fue. ¿Qué pasó? Tenemos que tener cuidado y retén lo que tienes, dice el Señor. Retén lo que tienes. Esto que recibiste, dale. Porque si yo te doy esto y vos no lo invertís, si yo te doy esto y vos no producís, entonces no te puedo dar más. Y vas a estar ahí teniendo algo y no lo vas a usar. No me pidas más porque va a ser para mayor responsabilidad tuya. Así que fíjense que el trabajo del diablo es quitar del corazón la palabra. Entonces vos te preguntas, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas veces le hablé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi sobrino, a mi primo, a mi tío? Y le hablo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay un poder
hay alguien que está trabajando para robar lo que vos le estás ofreciendo, para que la luz del Evangelio de Cristo no ilumine su entendimiento y se dé cuenta. Como el hijo pródigo, dice que estando ahí cuidando de los cerdos, deseaba comer la comida de los cerdos. Pero en un momento hay una palabra que no me acuerdo, dice, en griego, dice que reaccionó. Fue como que algo le pasó, se dio cuenta. Dijo, pero ¿qué estoy haciendo acá? Estoy deseando comer la porquería que comen estos cochinos. Estoy deseando la inmundicia de este mundo. Estoy deseando esto. Cuando la casa de mi padre, hasta el jornalero más humilde, tiene una buena comida, un buen lugar. No. Iré a la casa de mi padre, le voy a decir, le voy a confesar, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y te pido que me recibas, que me des el último de los lugares de tus jornaleros, porque va a ser mejor que esto. O sea que se había armado el discurso para justificarse delante del Padre, porque no tenía nada que decir. ¿Qué podía decir? Pero lo cierto es que el Padre salió a su encuentro, lo recibió y bueno, ya sabes lo que pasó. Hermanos, Efesios 6, 12 nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué será que les hablo y les predico y no entienden? ¿Por qué será que ven que vivo también? Porque es importante demostrar con mi vida que lo que estoy hablando es eficaz. ¿Por qué será? Bueno, porque hay intereses. Hay intereses. No, si yo les digo a ustedes, si ustedes pudieran agarrar a alguien y cachetearlo y sacudirlo y convencerlo para que se entregue al Señor y sea salvo, ¿lo harían? Y sí, andaríamos a la trompada todo el tiempo. Sería una guerra santa esto. No, porque le podríamos dar para justificar y que se convierta. No se convirtió. Se convirtió. Pero no funciona así. No podemos agarrar las trompadas a la gente para imponerle, para convencerlo. El viernes estábamos en la casa de Verónica y le hablábamos a un joven de 22 años y le presentamos lo que él ya viene conociendo del Evangelio. Y mira, acá tenés que tomar una decisión. Esto es lo que Dios te enseña, lo que Dios te muestra. Dios no te va a forzar, Dios no te va a obligar. La respuesta es tuya, pero vos ya sabés que Dios te ama, lo que ha hecho por vos. Ahora el tema es qué vas a hacer con eso, es tu decisión. Tenemos que confrontar a las personas con la decisión que tienen que tomar. Somos buenos, amables, los acompañamos, los ayudamos en sus problemas, le damos comida, le damos ropa, somos un fenómeno. Pero tenemos que decirle, che, y cuando me hicieron la oración de fe, yo tenía una convicción de que amaba a Jesús y lo quería, pero tenía problemas religiosos importantes. Y la persona que me dio al Señor dice, no importa, vos querés aceptar a Jesús lo querés. Y yo dije, sí. Bueno, aceptaba y me dio una oración. Y eso cambió mi vida. No entendía nada, pero sí sabía lo que quería. Y eso fue definitivo, porque ese fue el comienzo. Entonces tenemos que decirle a las personas, tenés que tomar una decisión, Mirá, esto que yo te dije no es cualquier cosa, esto no es una religión, no estoy perdiendo el tiempo con vos acá. Esto es muy importante, es lo más importante de la vida y no sé cuánto tiempo te queda. Pará. Y es verdad, no sé cuánto tiempo me queda a mí y no sé cuánto tiempo te queda a vos, así que no vamos a tener otra oportunidad. La Biblia dice, este es el día de salvación. Más tarde yo no sé, no te puedo prometer nada. Lo cierto es que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? Porque la oración eficaz del justo, ¿cómo puedo ser eficaz en la oración para que la gente crea, sea salva, reciba un milagro? Algo que yo no puedo hacer. Y bueno, tengo que direccionar correctamente mi oración. Tengo que entender que lo que estoy haciendo es muy eficaz, es muy poderoso. Y tengo que entender que el enemigo no quiere que yo ore por esto. Quiere que me distraiga.
que me distraiga. Señor, que David tenga un barbijo mejor. Mira el barbijo que tiene, parece un barbijo de médico. Señor, que no ora, qué sé yo. Podemos empezar a... ¿No es cierto? No. Aprovechemos y seamos eficaces en la forma de pedir, porque el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque la luz del Evangelio les va a mostrar en qué situación se encuentran y se van a dar cuenta como el hijo pródigo que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Algo tengo que hacer. Iré a mi Padre y le confesaré, le pediré perdón y le diré que soy un bruto, que me distraje. Pero esto no es cualquier cosa. ¿Qué es de qué manera debo direccionar? ¿Cómo le debo pedir al Señor? Reitero, cuando estás orando por salvación para alguien con nombre y apellido, está bien, podés tener una lista de personas que vos querés que se entreguen al Señor. Pero antes de nombrar esa lista de personas que querés que se entreguen al Señor, tenés que pedir 3 cosas fundamentales al Señor. Señor, para esto que te voy a mencionar. Y lo vas a tener en tu cabeza. Entonces, ¿qué es lo que debe resplandecer en los corazones de las personas? La gloria de Cristo. Pablo se encontró con Jesucristo en el camino. Le rodeó un resplandor. No se cayó de caballo porque iba caminando, pero se cayó porque la luz lo frenó. La luz lo detuvo. La luz hizo que él parara de su locura, de su ceguera, y le trajo otra ceguera, pero de vida. Borrara lo anterior y empezara con una nueva visión. Esto es lo que hace Dios, hace las cosas nuevas. La gloria de Cristo es lo que debe resplandecer, y esa es tu oración, y esa es mi oración. Yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no me imagino cómo te la vas a arreglar, pero yo te pido que la gloria de Cristo resplandezca en su corazón. ¿Qué más debo pedirle al Señor? Debo pedirle que se encuentre con Jesucristo como Señor, no como el Jesucristo histórico, religioso, como Pablo, que se encuentre con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Dijo Pablo. No habléis Señor, sabemos que significa dueño, amo, jefe, soberano, máxima autoridad, Kyrios. ¿Quién eres, Señor? Ya no dijo, ¿qué es esto? ¿Quién eres, Señor? Se dio cuenta, le resplandeció y se dio cuenta que era Dios. Y esto es lo que necesita saber la gente. Che, yo te quiero llevar a un encuentro con Dios, no a un encuentro religioso, ¿me entendés? Yo quiero que lo conozcas. Ahora yo no lo puedo hacer, pero sí puedo orar para que creas y recibas ese encuentro. ¿Qué más? Debo pedir que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo le sea revelada. ¿Por qué? Ustedes vean que esos son los textos, es el texto que está ahí, estas 3 cosas. ¿Por qué la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Es decir, cuando le presentas a Jesucristo, le estás presentando al Señor, a Dios, la imagen del Padre. Entonces, no le estoy ofreciendo un producto más. ¿Se dan cuenta de eso? No le estamos ofreciendo algo más, una baratija, una religión, un estilo de vida. Le estamos llevando a un encuentro con Dios. Y es por eso que es tan importante la oración eficaz en este caso. Para que la gloria de Dios se manifieste en la faz de Jesucristo. Entonces, resumimos. Orar por la salvación de las personas es algo sumamente serio e importante. No es para agarrar una lista y pasarla por encima, sino decirle al Señor, te ruego por estas personas que reciban el milagro del encuentro con vos. Y si es necesario que como Pablo se caiga en su forma de andar y de caminar y reaccione. Que la luz de tu evangelio les haga ver dónde está, cuál es su futuro si no te recibe, qué le espera, cómo está viviendo ahora, por qué la razón de todos sus fracasos, hacia dónde se dirige de esta manera. Eso es algo que solo Dios puede hacer, pero nosotros podemos orar para que ocurra. Tiene que ocurrir un milagro. Nosotros no somos un club, no somos un lugar donde nos reunimos para pasarla bien. No, nosotros venimos acá como discípulos de Jesús.
porque experimentamos su vida, su palabra, su operación en nosotros, porque sabemos de dónde somos, a dónde vamos, cuál es el propósito para nuestra vida y qué le depara este mundo. Entonces, como discípulos, seguimos a nuestro Señor que conoce el camino de la salvación. Tiene que ocurrir un milagro, y el milagro es Cristo revelado en las vidas de los que reciben el Evangelio. Así que tu misión, tu ministerio, lo más importante que puedes hacer a la iglesia, en la iglesia, y no dentro de este templo. ¿Qué puedo hacer? Barrer, tocar la batería, cantar. La gente piensa en el ministerio y esas cosas. No, la iglesia va a seguir adelante, hoy va a estar uno, mañana va a estar otro, la gente, Dios va llamando, dando dones, el ministerio va levantando, perfeccionando, y esto se va recreando para que la gloria de Dios se siga manifestando. Y estará uno, estará el otro, se conformará un equipo, siempre que haya paz, orden, sumisión, respeto mutuo y los dones del Espíritu operando, va a funcionar armónicamente. Cuando haya intereses egoístas, visiones personales, formas de ver las cosas, no funciona. Por eso Pablo pide que sean personas fieles e idóneas, porque si no son fieles, por más idóneas que sean, no sirven para el reino, no sirven, no recogen, desparraman, no edifican, complican y no se sujetan a la cabeza. Dios en Jesucristo tiene un plan, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Él sabe cómo obrar aquí en Ucrania 1680, cómo obrar en Nader, cómo obrar en Boulogne, cómo obrar en Tafí Viejo, no es lo mismo, cómo obrar allí donde está Verónica ministrando, no es lo mismo, porque en cada lugar hay una necesidad, hay una esencia diferente, hay una oportunidad diferente. Entonces, hermanos, nuestra oración es vital para que otros tengan la oportunidad de ver, creer y decidir sobre Cristo y la salvación de su alma, lo más importante. Se lo repito una vez más. Tu oración es vital para que otros tengan la oportunidad de ver, creer y decidir sobre Cristo y la salvación de su alma, lo más importante. Y muchos van a depender. Yo digo, ¿quién oró por mí? ¿Quién habrá orado por mí? Era una familia religiosa, pero que ninguno era creyente evangélico, ninguno creyente bíblico, y sin embargo Dios me tocó, me alcanzó. ¿Quién habrá orado por mí? ¿Cómo habrá llegado esa atención de Dios para que me diera la vuelta y se detuviera en mi camino para llamarme? ¿Lo pensaste alguna vez? Hermanos fieles, ancianos fieles que oran, que claman, que ponen nombre, que se desvelan, que uno parece que no da 2 pesos por los ancianos porque ya no puede hacer nada. Esos ancianos tienen poder cuando oran por las personas y Dios los escucha, igual que los niños. Cuidado cuando le pedís a un niño que hable por algo, cuidado, porque Dios los escucha con especial atención y le responde. Así que, ¿qué debemos pedir específicamente para que ocurra el milagro? Básico, que el Evangelio llegue a las personas, por lo cual vas a tener que predicar y enseñar el Evangelio, para que le llegue, y ese Evangelio ilumine y quite las densas tinieblas de este mundo. Segundo, que el Espíritu Santo los redarguya, convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque para eso lo envió Dios en primer lugar. Lean Juan 16:8. Les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya voy a enviar a alguien que va a estar trabajando con ustedes y va a estar trabajando en las personas para que reaccionen y se den cuenta en dónde están, dónde se encuentran, qué futuro les depara. Que entiendan que lo que hizo Cristo no es histórico por ser histórico y religioso. Ojo, tiene un peso tremendo en la historia y en la vida de las personas y va a ser definitivo. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo sino para salvarlo, pero en el día del juicio mis palabras condenarán. Entonces esto no es cualquier cosa. Que les convenza de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento. La llave que puede abrir una nueva relación con Dios, el arrepentimiento. Palabra que en muchas versiones se han quitado de la Biblia. Arrepentimiento. Y termino con estos 2 versículos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjense, de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quieren que les dé un dato?
o mucho tiempo atrás. ¿Le doy un ratito? ¿Sí o no? Y ahora me dijo que sí, lo voy a hacer. Un hermano que está con problemas, carente de fe, le digo, mirá, el Señor está en tu vida, pero no me queda nada, no siento nada, solo cenizas. No es verdad. En primer lugar tenés que empezar a cambiar tu lenguaje, porque la realidad es que el Señor está. No desprecies lo que Dios puso en tu vida. El Señor está en potencia. Hemos dicho que estamos completos en el Señor. El Señor está en potencia en tu vida. Todos los recursos, las posibilidades, las cosas que se pueden llegar a dar, está todo ahí. Solo hace falta algo. El Señor es el gran combustible de poder que te mueve a hacer su voluntad, ver su gloria y comprobar su palabra. Solo hace falta una cosa. ¿Sabes qué es? Una chispa. Una chispa puede provocar una gran explosión. Destruir argumentos, quejas, lloros, excusas. Una chispa. Porque la carne es débil, se angustia, se deprime, sufre, pero el Espíritu es como, lo veo así, ¿no? Está dentro nuestro, está esperando, dale la chispa, porque el Espíritu está listo para intervenir. Y cuando des la chispa, ¡boom! Ahora te quiero decir algo. La chispa la pones vos. Si vos no pones la chispa, no va a nada. Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Vieron el granito de mostaza? Una palma de una mano. No te pide lo que no tenés. Lo que tenés, tráemelo. La chispa. Pero la chispa, ponela por obra. Y entonces vas a ver lo que sucede. Así que, hermanos, basta de llorar, basta de quejas, chispa. Porque el combustible está. Y para que arranque, espera la chispa. Y eso solamente lo podemos poner cada uno de nosotros. Lo cierto es que Dios, que mandó que las tinieblas, dio la chispa ahí, resplandeciese la luz, esa que resplandeció en nuestros corazones. Es la manifestación de Dios lo que va a cambiar la vida de la persona. Amén. Para iluminación, ¿de qué cosa? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que la persona se encuentre cara a cara con Dios a través de Jesucristo, el que le estás presentando. Eso es lo que puede ocurrir, hacer que ocurra un milagro en la vida de las personas. Así que no te mates de otra forma, no te pongas loco. Tu misión es una oración eficaz, una oración direccionada correctamente. Sí, le damos beneficios, los ayudamos, sí, oramos, Señor, que puede viajar bien, que tenga lindas vacaciones. Pero, Señor, que se encuentre con vos. Que se encuentre con vos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿ustedes creen que la salvación de las personas es su voluntad? ¿Lo creen? ¿Lo creen de verdad? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Que la gente venga al conocimiento de la verdad, se arrepiente y sea salva? ¿Es la voluntad de Dios? Entonces Dios te oye. Guarda, tu oración es poderosa. Si sabemos que oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A lo mejor en esta mañana viniste buscando fortaleza para tu vida, viniste buscando que te arenguen un poco, que te sacudan, que te movilicen, a creer, a que de otra vez te den una palmadita en el hombro. Con perdón, esta mañana yo les vengo a decir que tienen una tarea que hacer. Tenemos una tarea que hacer. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a enfocarnos, si no lo hemos hecho o si no lo estamos haciendo debidamente, en la salvación de las personas, con oraciones eficaces, porque dentro de esas personas hay familiares, hay hijos, hay sobrinos, hay nietos, hay hermanos, hay padres, hay tíos, hay abuelos. ¿Y quién los va a convencer? El Señor, no vos. Vos tenés que mostrarle con tu vida la eficacia del Evangelio. Pero tenés que orar con sabiduría al Señor. El Espíritu Santo lo redarguya.
el Espíritu Santo le va a reducir cuando vos leíste el Evangelio o le llegó de alguna forma. Y lo va a convencer y va a decir, che, ¿qué te crees que sos? ¿Cómo estás viviendo? Lo va a sacudir. Y vos lo querés agarrar a trompadas para que reaccione. No, no es contra la carne y sangre. Es una lucha espiritual. Así que cerremos los ojos. Esta mañana, Señor, sentimos el compromiso como justificados en Cristo, la responsabilidad, el ministerio, la carga de orar con eficacia, porque tu palabra nos enseña que la oración del justo puede mucho y puede lo que nosotros no podemos, porque vos podés. Te pedimos por nombres, por familias, por personas, pero queremos pedirte con precisión. Queremos suplicarte, Padre, que en el nombre de Jesús, la luz de tu Evangelio, que haga encontrarse con vos como Pablo, Señor. Que se frene en su vida, que se detenga, aunque se caiga de su mal andar y que se dé cuenta, aunque pasó, ¿quién sos, Señor? Que se dé cuenta que aquel que lo está tocando, llamando, se está manifestando en su vida es nada menos que Dios, en la persona de Jesucristo. Que le dijeron esto, que es el Evangelio, y que ahora hay algo que le está llamando. Y dice, escuchá, fíjate lo que te dijeron, fíjate lo que te predicaron, fíjate lo que te dieron de mi Hijo Jesucristo, porque ahí está la salida para tu vida. Y la persona va a tener que pasar un momento tal vez de zozobra interior y va a tener que confrontarse. Y habrá que orar para que nada lo distraiga, para que el diablo no venga a quitar esa semilla y para que esa persona reaccione y diga, sí, Señor, aquí estoy, perdona, me arrepiento, me duele haber vivido lejos tuyo, mira cómo estoy, saname, restaurame, hacer una nueva criatura en Cristo. Y habrá un nuevo discípulo, habrá alguien nuevo para cuidar, para darle la leche espiritual, para velar que el diablo no le venga a contaminar el cerebro, que las pruebas no lo vengan a volar, que se dé cuenta que ahora en Cristo está completo y tiene recursos. Para eso hacen falta los hijos de Dios que estén discipulando. Qué tremenda obra, qué tremenda misión, discipular a los nuevos convertidos. Qué importante afianzar esa decisión, velar por ellos, hablarles, preguntarles cómo están, llamarlos, orar, para que permanezcan firmes, fieles y que esa manifestación de Dios no se distraiga por nada de este mundo ni del diablo. Padre, bendigo a mis hermanos, tus hijos, para que esta carga también sea de ellos, Señor. Para que podamos hacer como los ciegos. Cuando vos preguntás qué querés que te haga, decirle directamente tal cosa, que sea salvo, Señor. El arguido del pecado, convencerlo, mostrarle, Señor. Y ahí estar orando con Dios, con el Padre, con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vos llamaste a tus hijos a fructificar y a multiplicarse. Señor, queremos fructificar en nuestra vida íntima, dando frutos dignos, pero también queremos multiplicarnos haciendo discípulos, y no son oraciones liganitas, son con nombre y apellido y con carga para esas personas.